Muy buenas a todos y todas, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano, el podcast destinado a brindar conocimientos basados en evidencia científica y en experiencia a profesionales del movimiento y aficionados del mundo del entrenamiento. Yo soy Daniel Romero y en esta ocasión tengo la oportunidad de hablar con un compañero al que admiro mucho. Estoy hablando de Ángel Cifo, más conocido en redes sociales como Ángel Cifo Coach. En esta charla, en esta entrevista, tengo la oportunidad de esclarecer la línea de pensamiento de Ángel, su forma de trabajar a nivel profesional, y la verdad es que es súper interesante y curiosamente muy paralela a la mía. De hecho, su trayecto profesional es también muy paralelo al mío. Él se ha dedicado desde hace muchos años al entrenamiento y progresivamente se ha ido dedicando, al igual que yo, a formar a profesionales y futuros profesionales a ser todavía mejores en este mundo del entrenamiento. Me gusta mucho, como digo, la línea de pensamiento de Ángel, que retorna de nuevo tras numeroso aprendizaje y asistencia a multitud de formaciones, lectura de multitud de libros, retorna de nuevo a los principios que son los que nos hacen entender la base del entrenamiento y los que nos permiten evaluar con criterio esos nuevos conocimientos que se van presentando a través de diferentes canales, como puede ser podcast, redes sociales, etcétera, etcétera. En esta conversación vas a ver que hablamos mucho sobre entrenamiento de fuerza, vas a ver cómo hablamos de movimientos olímpicos, que es quizás la última línea de investigación y trabajo de Ángel. De hecho, él imparte una formación presencial a nivel nacional sobre movimientos olímpicos. Te recomiendo mucho que le eches un ojo. Hablaremos sobre tipos de entrenadores, sobre consejos en la carrera profesional de un entrenador, pero también sobre consejos en cómo extrapolar su línea de trabajo a cómo tú puedes entrenar, a cómo tú puedes aplicar los movimientos olímpicos o el entrenamiento de fuerza en ti. No te voy a contar más, no me demoro más, te dejo con la charla que es súper interesante y espero que le saques tanto aprendizaje y la disfrutes tanto como yo lo hice. Muy bien, macho, pues nada, pues bienvenido a Potencial Humano. Como si no llevásemos 2 horas y media juntos, te saludo. Ahora sí ha empezado, ya está grabando. Que bienvenido y muchas gracias por venirte, pasarte por aquí a charlar. Ya me has contado que tienes más experiencia hablando en podcast que yo, con lo cual... Sí, la verdad es que... Sí, me tienes que hacer una seña por debajo de la mesa de esto, la estás cagando, corta. Ok, sin problema. Y además soy directo. Eso me gusta. De hecho, es una parte de las que me gusta de ti cuando te he conocido virtualmente, es de ser directo y, como te decía antes, simplificarlo, ir a las bases y no perder el foco, ¿no? Sí, uno de los... Sobre todo por la experiencia que yo he tenido como alumno a lo largo de tantos años, es precisamente eso, el ver que alguien te puede dar muchas ideas, muchos datos, mucho no conocimiento, que no entraría dentro de lo que es la definición. Y es precisamente de lo que yo quiero oír, ¿no? De aportar excesivas ideas que no se aterrizan y ir precisamente al grano, a lo que realmente importa, a lo que te va a solucionar la duda y no a lo que te va a generar más. Sí, que es al final un poco como las capas de la cebolla, nos vamos directamente al núcleo, ¿no? Sí, correcto. Y al final, teniendo eso, entiendes todo. Esto ahora lo bajaremos un poquito más a tierra, que pueda sonar abstracto, pero aplicado en el mundo del entrenamiento y, como hemos hablado, aplicado a todo. Pero muy guay. Bueno, pues nada, como digo, vamos a hablar mucho sobre entrenamiento y lo que surja. Es un entrenamiento y lo que surja. Sí. Así que por romper el hielo, te voy a preguntar por tu propio entrenamiento, incluso a nivel histórico, cómo empezaste tú a entrenar, qué estás haciendo tú ahora mismo en ti, luego nos metemos en la parte profesional. Pues, a ver, mi historia con el entrenamiento, como les he dicho a los chavales, es graciosa y creo que mucha gente se puede ver reflejado en ella, ¿no? Que al final los grandes ídolos de hace 20 años o 20 y pocos años
pues eran los que son, Stallone, Schwarzenegger, tal. Y yo caí en ese veneno precisamente viendo una película del Schwarze, como yo le llamo, cuando tendría 8 o 10 años, y aquello me hizo coger las pesas de aeróbic de mi madre y empezar a entrenar como un loco. De hecho, hay una anécdota curiosa que semanas después de aquello, era el cumpleaños de la chica que a mí me gustaba del colegio. Y yo estaba obsesionado con sacar bola en el brazo y le decía a mi madre, mamá, mira, voy a ser el que más bola tenga de todos, del cumpleaños, y así le voy a gustar a Mariate, se llamaba, le voy a gustar a Mariate, tal. Y mi madre se partía, lógicamente. Porque claro, era un niño de 8 o 10 años, gordito, ¿sabes? Que sacaba fuerza con el brazo y a partir de aquello, pues mi relación con Mariate nunca surgió, pero sí que surgió una relación con el entrenamiento. Joder, una relación que decías, ¿no? Que es la más larga. La más larga de mi historia, sí. Y aparte, la más larga y cambiante, porque al final mi trayectoria dentro del mundo del entrenamiento... Pues al final, si empecé con el Schwarze, pues todo fue dirigido hacia el desarrollo de la hipertrofia, la masa muscular, etc. Hasta el punto de estar a punto de competir con 19 años en culturismo. Tuve una lesión en el bíceps y aquello me hizo replantearme un poco las cosas y descubrí el powerlifting. Que se adecuaba mucho a mi personalidad. Al final, un chaval muy burrote, con en aquella época pues, ciertas, yo siempre lo digo, carencias sociales, porque nunca he sido una persona muy sociable. A día de hoy sí, porque he descubierto la capacidad de hablar, cosa que antes no tenía. Y yo pagaba, digamos, en mi cuerpo con el powerlifting aquellas carencias que yo tenía. El sentirme no válido en el instituto y tal, porque yo he sido un alumno nefasto toda mi vida y lo suplía con aquello, el machacarme y estar muy fuerte y validarme físicamente ante los demás. De eso he sido consciente ahora, claro, lógicamente. Aquello también me hizo estar 5 años compitiendo, hice buenísimos amigos, colaboré con mucha gente que a día de hoy es muy potente y me hizo plantearme también otras cosas, ¿no? En plan, yo me acuerdo siempre había una batalla, entre comillas, de los powerlifters con los halteras y siempre se decía, ¿quién es más fuerte? Porque veíamos los vídeos de Lu Xiaoyun y de los fuertes en halterofilia haciendo... pues no sé, sentadillas como si no llevaran nada con 300 y pico kilos, y luego veías a los powerlifters, tíos muy grandes, voluminosos, que hacían 300 kilos, lógicamente, pero claro, la masa corporal de uno y la masa corporal de otro era completamente diferente. Y siempre estaba, no, pues los powerlifters son más fuertes por esto otro, o no, es que los halteras son más fuertes por esto otro. Y yo me acuerdo que en mi propia preparación como tal, yo involucraba ciertos aspectos de los movimientos olímpicos pues, para romper estancamientos y dentro del peso muerto sobre todo. Y aquello me hizo... se me prendió ahí una llama, ¿no? Nunca llegué al colofón de esa llama porque nunca llegué a competir en halterofilia. Así que es verdad que tengo esa espinita ahí clavada de siempre. De hecho, a día de hoy es mi mayor punto de observación y de investigación dentro de los deportes de fuerza, pero sí, ahí me di cuenta de que los movimientos olímpicos para mí son el desenlace de los deportes de fuerza y de la fuerza en general, ¿no? Por el hecho de que te permiten ser burro, ¿no? Mover cargas a una muy alta velocidad, niveles de coordinación altos, etc. Y esa ha sido básicamente mi trayectoria como atleta, aunque nunca llegué a competir en haltero, pero sí que lo he practicado y mucho. Y como profesional, al final es que mi rama profesional hacia mi rama de atleta ha estado siempre muy vinculada. Ay, qué bueno. Porque aquí está el punto ese que comentas. Me gusta el titular, por así decirlo, de los olímpicos, el desenlace, ¿no? De la fuerza. Sí. Y es que tiene que aunar... Ahí no todo vale. Es decir, aplicas mucha fuerza, pero no todo vale. Correcto. Tiene que ser bonito, tiene que haber calidad. Tiene que reunirse una serie de condicionantes para que el movimiento pueda ser exitoso, como yo digo.
porque como dices, no es un peso muerto en el que pueden desajustarse muchas cosas y aún así seguir empujando y sacar el levantamiento. En los olímpicos no pasa eso. Claro, pues estamos hablando de se tienen que reunir una serie de condicionantes y cada uno de esos condicionantes a un nivel muy alto, ¿no? Que son indicadores de rendimiento de cualquier deporte, prácticamente, ¿no? Correcto. Bueno, por bajarlo a tierra, ¿de qué estaríamos hablando? De hecho, uno de los porqués de que los olímpicos se hayan puesto tan de moda, aparte de que el CrossFit ha salvado los deportes de fuerza, creo que eso es algo que todos debemos de tener claro, nos guste más o nos guste menos, pero al redescubrirse, ¿no?, estos movimientos olímpicos o la halterofilia al uso, hace que la investigación ponga el ojo dentro de esto. Al final la ciencia pone los ojos en algo y al poner los ojos en algo se da cuenta, ¿no?, de que ese valor de RFD, que es el timing, digamos, o el ratio en el cual tú eres capaz de generar la máxima pico de fuerza posible, los olímpicos son los deportes de la sala de pesas que más los desarrollan. Entonces, claro, llegó el punto en el que deportes colectivos, como pueda ser el fútbol, baloncesto, etcétera, pusieron el ojo en estos olímpicos y los quisieron meter en la preparación física de estos deportes, siendo resultados completamente desastrosos, porque claro, todos tenemos amigos que trabajan en el mundo de la preparación física en fútbol, o nosotros mismos hemos hecho nuestros pinitos, y es querer meterle una propuesta de trabajo que reúne fuerza, velocidad, coordinación y grados de movilidad a deportistas que no tienen fuerza, que sí velocidad, pero no coordinación y grados de movilidad nefastos. Entonces, es un combo hacia el desastre. Que por ahí va con esos elementos que reúne al final la halterofilia y que consigue en un alto nivel. O sea, un halterófilo no es que tenga un poquito de movilidad, es que tiene muy buena movilidad. Suele ser, sí. Claro, suele ser. Sí. Y en este sentido, claro, que dices, de los movimientos olímpicos, en un contexto hipotético, de bien hechos, bien ejecutados y demás, de ello todos nos podríamos ver beneficiados, de ahí el interés de determinados deportes, pero la realidad es que no todos luego se ven beneficiados, ¿no? Correcto. Es que aquí pasa una cosa, y es que hay que diferenciar la halterofilia como deporte de los movimientos olímpicos como tal. Entonces yo hago una diferenciación que quizás a mucha gente le pueda chirriar, porque es mezclar cosas, pero como ya hemos hablado antes, a mí me gusta mucho el mezclar, ¿no?, el caos en general. Y yo entiendo que la halterofilia reúne una serie de condicionantes técnicos que se tienen que cumplir en un reglamento específico para que el levantamiento sea válido, mientras que los movimientos olímpicos son las características que desarrollas con ese levantamiento. Entonces, yo entiendo que hacer movimientos olímpicos es desarrollar la capacidad de la persona de aplicar fuerza de manera rápida con unos niveles de coordinación ligeramente elevados. Entonces, mi manera para introducir los movimientos olímpicos en poblaciones que no tienen que hacer halterofilia, como pueden ser futbolistas o pueda ser Paquita, la del séptimo, que acaba de empezar a entrenar y sabemos que se va a ver beneficiada de mejorar su ratios de potencia y su RFD, pues es utilizar propuestas de trabajo, o bien derivados, como se le puedan llamar, que reúnan, ¿no?, la capacidad de desarrollar esas capacidades, aunque sea redundante, ¿no?, esa aplicación de fuerza de manera rápida y con niveles de coordinación. Yo, por ejemplo, utilizo mucho las trap bar, las barras hexagonales. Para mí eso es un movimiento olímpico, porque es aplicación de fuerza contra el suelo en un vector vertical con rangos de triple flexo-extensión. Niveles de coordinación bastante más bajos, pero me da igual. O sea, claro, es que Paquita no tiene que salir a la tarima a hacer clean and jerk, claro, snatch. Efectivamente. Al igual que los futbolistas tampoco. Es que ahí va, ¿no? Yo creo que ese es el malentendido que se ha hecho, cuando en realidad nosotros... a nadie prácticamente le interesa hacer un snatch per se. Le interesa beneficiarse de todo aquello que te puede aportar entrenar con un snatch o con un movimiento olímpico o alguna variante, ¿no? De hecho,
por poner en contexto si alguien no se sitúa, estamos hablando de que los movimientos olímpicos son los que más potencia producen y no es que sea una opinión, es que es un hecho. De hecho, hay investigación y si no recuerdo mal, y si me equivoco, corrígeme, el movimiento que más potencia produce, medido con plataforma de fuerzas, es el push jerk. El push jerk y split jerk, exactamente. Y split jerk. Sí. De hecho, a mí me gusta mucho decir que es que los movimientos olímpicos no son el desenlace de la fuerza porque yo quiera, sino porque dentro de lo que reúne los movimientos olímpicos de clean, snatch y split jerk, es que el split jerk es la máxima aplicación de potencia, el clean es la máxima aplicación de fuerza, con niveles de coordinación, y el snatch es esos niveles de coordinación, elevarlos por encima de esa aplicación de fuerza como puede ser el clean. Entonces, dentro de los 3 movimientos de la halterofilia, reúnen capacidades que son beneficiosas para cualquier individuo. Pero como has dicho, nadie se va a ver beneficiado de hacer un snatch. Porque el balance de riesgo-beneficio de cualquier persona hacer un snatch se inclina bastante hacia el riesgo. Entonces, por eso la utilización de esas variantes y de esos ejercicios que aparentemente no tienen nada que ver con la halterofilia, pero es que si rebuscas en cuanto a las capacidades que estás desarrollando, te están dando todo. Qué bueno. Y también por bajarlo a tierra y hacer propuestas, antes hemos estado hablando, es cierto que siempre que hacemos propuestas prácticas nos estamos mojando y la respuesta ante ese tipo de preguntas siempre es el depende. Correcto. ¿No? Es lo que hay, le guste al receptor del mensaje o no, la respuesta siempre es un depende. Vamos a intentar generalizar, si te parece, y mojarnos un poco por dar una propuesta. Si pudiésemos hacer algún tipo de regresión genérica, entendiendo que no es café con leche para todos, pero genérica, a nivel coordinativo, es decir, para poder beneficiarnos todos de los movimientos olímpicos, pero cada uno seleccionar aquellos que estén en su rango de capacidad coordinativa. Es decir, ya sabemos, no todo el mundo puede hacer un snatch, por cuestiones, creo, y aquí también corrígeme si me equivoco, por cuestiones coordinativas, incluso por cuestiones antropométricas, ¿no? Yo soy una persona con unos brazos muy largos, me resulta complejo hacer un snatch, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué pasos atrás podríamos dar? Ya has comentado uno, que es la trap bar, saltar con una trap bar. Muy sencillo. Conforme yo lo tengo clasificado, los movimientos olímpicos o las diferentes fases de los movimientos olímpicos las divido en capacidad de acelerar o capacidad de frenar. Entonces, en función a la mecánica que hagas, o bien acelerando o bien decelerando, si tú quieres mejorar la capacidad de empuje básica, te irás a propuestas de front squat, básicamente. O si resulta que estás fallando en el catch del clean, te irás a una mecánica de drop front squat. O todo aquello que sea dejarte caer ¡pam! Y aterrizar en 90 grados, un cuarto, etcétera, etcétera. Luego, si te quieres beneficiar de la capacidad de coordinar el empuje del miembro inferior con la tracción del miembro superior, que es básicamente todos los pulls, pues te irás a hacer pulls. Lo que pasa es que dentro de los pulls van a ser pulls más dominantes de rodilla, más empuje vertical o tracción vertical, o más dominantes de cadera hacia la horizontalidad. Vale, pues entonces te irás a hacer un pull desde hip, desde cadera, o hacerlo desde medio muslo o cercano a la rodilla. Entonces eso a mí me permite desgranar al absurdo, como digo siempre, los movimientos en función de la capacidad que quieras desarrollar, que es el empuje o la aceleración, o la deceleración brusca, y a partir de eso simularlo en la mecánica, que es la tracción o el empuje, de triple flexo-extensión, más hacia bisagra o más hacia... Eso sería analizar un poquito más los KPIs de esa persona, sí, o deporte o lo que sea, es decir, qué indicadores de rendimiento, ¿qué prefiero? Antes te ponía yo, por ejemplo, el ejemplo de un deportista con el que estuve trabajando entrenándole para canicross. Te comentaba, ¿no? Que es el deporte en el cual vas corriendo con tu perro y corren a unas velocidades muy altas porque realmente lo que hacen es frenar continuamente porque el perro va más rápido. Entonces ahí los requerimientos son más decelerativos, por ejemplo,
Y extrapolado a esto podríamos pensar más en las mecánicas de absorber, ¿no? Como decía, de acelerar. Sí, lo que pasa es que los KPIs como tal se basan en los valores generales del deporte. Sin embargo, yo lo que hago es, mediante la observación de ese deportista, ver qué falla. No qué necesita su deporte, sino qué falla en esa persona para su deporte. ¿Entiendes? Claro, qué bueno. Entonces, si alguien se desmonta en el catch, pues lógicamente trabajaré más sobre el catch o sobre los fundamentos de la deceleración. Pero sin embargo, la halterofilia es pura reactividad y pura generación de velocidad. Entonces, si me estuviese basando únicamente en los KPIs del deporte, me iría hacia movimientos más de CEA, más reactivos, más generación de fuerza pura y dura en una alta velocidad. Sí. Pero basándome en la persona que quiere hacer ese deporte, me voy a las limitaciones de la persona en acelerar o decelerar, o ser más reactivo o menos reactivo, y en función de eso desgrano lo que hemos visto antes. O sea, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, para mí es una matriz en la que tengo en un lado las necesidades del deporte o de la función que vaya a llevar a cabo, y en otro lado las características y necesidades específicas de esa persona, y a partir de ahí, ¿no?, sacar la... Es que yo no comprendo que no se haga así. Claro, de hecho incluso en el entrenamiento ya se concibe, yo creo, todo así. A nivel de investigación, cuando hablamos de mejorar el salto vertical, ya no es trabajar todos en el pico de potencia, sino ver tu perfil, fuerza, velocidad, y donde tú coges, darte, ¿no? Es un poco correcto. así. Y ahora, en base a esto, si buscamos esas necesidades de la persona, ¿qué herramientas, no sé si test o de qué herramientas te sirves tú para ver esas necesidades de la persona en particular? Pues con los años he ido eliminando muchas herramientas. Estaba seguro de que iba a ser eliminando o simplificando, ¿no? O simplificando, por el hecho de que cuando yo me inicié en todo esto, mi manera de valorar a los atletas o a cualquier persona era valorarlo todo. Entonces, sin exagerarte, me llegaba a pegar 1 hora y media valorando a alguien, incluso la siguiente sesión seguimos con la valoración. Y básicamente cuando entiendes por qué viene una persona a entrenar contigo o qué quiere esa persona poniendo su cuerpo en tus manos, es: yo quiero seguir entrenando, pero tengo esta limitación. Entonces he ido reduciendo esas herramientas a lo más genérico posible para, por ejemplo, utilizar un test de sentadilla o un overhead squat, porque al final, quieras o no, imito la mecánica del movimiento dentro de lo que serían los movimientos olímpicos. Hablando de movimientos olímpicos de halterofilia, si no, no utilizo el overhead squat. Básicamente, el toe touch es uno de los tests que más me da mi información sobre qué pasa, y luego voy a irme a mecánicas básicas de respiración y a raíz de eso trabajar. Y luego, lógicamente, si quiero reducirlo todo a lo más absurdo, es un análisis de la postura. Para mí, un análisis de la postura, en función de cómo yo interpreto el movimiento y las fuerzas, te va a dar muchísima más información de cómo su cuerpo está enfrentándose, no tolerando, sino enfrentándose a las fuerzas que recaen sobre él, que el propio test de sentadilla. Si una persona está inclinada hacia adelante o está proyectando las fuerzas en un vector diagonal ascendente, esa persona está propulsando todo el rato. Está una mecánica propulsiva. Si se va hacia el otro lado, está decelerando. Y en función de eso, es lo mismo que he hecho con los movimientos olímpicos, pero en la postura. Vale, pues esta persona está siempre decelerando, voy a darle una capacidad acelerativa. ¿Qué regiones de nuestro cuerpo generan esa capacidad acelerativa? Pues los grandes movilizadores en la propulsión. Claro. Sóleo gemelo, cuádriceps. Vale, ¿qué implica eso? Patrón de triple flexoextensión. ¿Patrón de triple flexoextensión está presente en su deporte? Sí. Pues entonces ya generas ese... Aunque ya hemos hablado ya, ¿no?, que la palabra sistema no me gusta, porque yo lo comprendo de otra manera, pero ya generas esa línea de pensamiento, ese esquema mental para decir, joder, es que todas las personas que me entran los puedo reducir a esto. Está acelerando, está decelerando, y en función de eso desarrollo patrón, en función del patrón desarrollo la estructura o los complejos articulares, y en función de eso ya desarrollo el entreno. Totalmente. Es que me gusta esa perspectiva de reducirlo a lo simple y no perder el foco. Aquí hay varias píldoras de lo que has ido diciendo. Te voy a seguir el hilo de la conversación y luego trato de volver a la guía. Pero, por un lado, me decías, joder, yo antes valoraba
hasta la saciedad, valoraba todo. Yo creo que hemos pasado por ahí. Por lo menos los entrenadores de nuestra generación hemos querido valorar todo y no está mal. Hemos pasado por ahí para luego volver al centro y decir, vale. Entonces, no es tan necesario. Y por eso me gustan mucho los entrenadores como tú, que a día de hoy no pierden el foco. De entrenadores a lo mejor como Dan John, que te dice, la primera sesión yo no hago una evaluación, es un entrenamiento. Y en mi entrenamiento que te hago unas flexiones, una sentadilla, te estoy ya viendo... Es verdad. Cualquier ejercicio es una valoración. Eso es. Y muchas veces nos comemos la cabeza con eso de la primera sesión, valoración, valoro hasta el detalle, pero luego, si vas a tener un tiempo de proceso de entrenamiento con esa persona, donde vas a ir viéndola en diferentes contextos, diferentes grados de estrés, vas a ver cómo se adapta, cómo tal, puedes valorar mucho, ¿no? Entonces, me gusta ese punto de tratar de simplificar y en tu caso de analizar las fuerzas. Y has puesto otro ejemplo, donde decías, pues una persona que está echada para adelante. Y lo veníamos hablando en la conversación tú y yo antes, cómo multitud de escuelas te vienen diciendo lo mismo, pero cada uno desde su ángulo, desde sus gafas. Y aquí es un problema que yo detecto y tú que llevas muchos años, y ahora quiero hablar también de eso, formando a profesionales o futuros profesionales, una diferencia de idioma entre nosotros para tratar de decir algo que es lo mismo. Correcto. Y generar más batallas que otra cosa. Uno dice, no, este músculo está cortado, ¿no? Otro no, esto no puede estar acortado, está sobreactivado, acortado no existe. Bueno, que luego uno, según la RAE, uno puede tener más razón o otro, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y aquí que dices, pues una persona que está echada hacia adelante, está propulsada, está en propulsión, por tanto tú ya deduces que la musculatura propulsora va a tener un grado de activación mayor, ¿no? Correcto. Quien diría, no, pues está acortado. Llamémoslo como sea. Desde la perspectiva de la artrocinemática, ¿no? Pues la pelvis, claro, como estoy hacia adelante, pues la pelvis está contranutada por ese empuje de la musculatura posterior. Cada uno tiene sus gafas, pero luego al final reducirlo a lo simple, como tú dices, analizar las fuerzas y sacarlo. No sé si esto venía con pregunta, era un poco reflexión, sí. Pero sí decir eso y ya aprovecho y enlazo con la pregunta. Tú que vienes formando a muchos profesionales desde hace años, ¿ves latente este problema de cada uno hablamos un idioma? Y aparte de verlo latente, ¿cuál crees que es la solución a ese problema? Yo no es que lo vea latente, es que veo que es el mayor de los problemas de nuestro sector a día de hoy. Precisamente porque, como dices, tú te pones las gafas de y ves de. Yo me pongo las gafas de I y veo I. Entonces, el mayor de los problemas aquí es no hablar un lenguaje común y sobre todo es que lejos de facilitar esto y empezar a hablar todos en un mismo idioma, el auge de ir generando cada vez más escuelas formativas y de cada vez más meternos en este mundo, que no es malo, porque al final cada uno tiene su manera de hacer y quiere exportarla al mundo, pero el utilizar conceptos tan novedosos, tan diferentes, tan, no sé, tan específicos de algo que, yo qué sé, que ahora igual el músculo no está cortado, sino que es el ligamento que está recibiendo no sé qué, ¿no? Vale. Entonces, esto confunde. Entonces, es algo que te he dicho esta mañana, ¿no? En la comida. Por eso a mí y que he nombrado la palabra de que cada curso te venda un sistema, tergiversa máximo lo que es el significado de sistema. Exacto. Porque sistema al final son cosas muy sencillas. Y como te he dicho, tiene 4 conceptos básicos y es identificar patrones, identificar errores y aplicar soluciones. Punto y final. Es que si nos basamos en las características de lo que significa sistema, tenemos que hacer algo y es entendernos los unos a los otros. Por eso muchas charlas entre entrenadores o muchas guerras entre entrenadores es el que está más actualizado y ha leído el concepto nuevo versus el que no se ha leído ese libro y sigue llamándole componente excéntrico a una frenada y ahora el otro le llama breaking, como es el auge, ¿no? Es de esta moda. Los dos llevan razón. Lo que pasa es que si te pones muy fino, el componente excéntrico al final es que la musculatura sigue acentuando su estiramiento, por llamarlo de alguna manera, mientras que el breaking se bloquea. Se bloquea y frena por completo. ¿Vale? Es que tampoco hay que ponerse tan tiquismiquis con esos aspectos. Al final, uno es decelerativo o disipador de fuerzas y el otro es disipador de fuerzas, pero hacia la generación de una fuerza nueva que es romper esa inercia.
¿Qué pasa? Que como también hemos hablado nosotros, quizás yo que llevo mucho tiempo leyendo conceptos, asimilándolos y viendo que Pepito me dice una cosa y Pepito me dice otra, pero es que en realidad los dos me hablan de lo mismo, te lo da el tiempo. Es una de las cosas que le he dicho a los chavales en la charla. Y eso es insolucionable. Sí. Porque quien ahora mismo nos escuche o quien ahora mismo empiece a formarse está en un periodo de su tiempo X. Y yo estoy en un periodo de mi tiempo X más 15 años. Entonces, Sí. eso es muy difícil de solucionar y es algo que siempre se va a dar. A no ser que volvamos siempre a los inicios. A los inicios, y es, si los fundamentos de nuestra rama son la anatomía, la biomecánica, la fisiología y poco más, pues tío, vamos a ser mejores en los fundamentos de nuestra rama y no cegarnos tantos con conceptos diferentes y con cosas nuevas y tal. Que coño, que las cosas nuevas están muy bien y son necesarias para progresar, pero no es volcar todo hacia lo nuevo y olvidar lo pasado, porque sin el pasado lo nuevo no existe. Entonces, creo que sí, es un problema, es para mí la mayor problemática a día de hoy en cuanto a lo que yo me encuentro con los alumnos y lo que me he ido encontrando durante tantos años. Incluso no te diría con los alumnos, sino con muchos formadores con los que yo tengo la suerte de llevarme muy bien con la gran mayoría de ellos y que están tan centrados en su concepto o su idea que no disipan la niebla, como yo digo, y no vuelven a esos fundamentos más básicos de lo que es ser entrenador, que es entender las ciencias madres del entrenamiento. Estoy totalmente de acuerdo y veo que por ahí es la solución probablemente, porque yo mismo lo he experimentado, que llevo unos años formando también académicamente, en formación profesional y demás, y en los primeros años yo quería soltar aquí un chorro de contenido, yo quería decir, estos chavales conmigo van a ser los más preparados de España. Todo lo que llevo yo aprendiendo en 12 años de formaciones de tal, se lo voy a... Y te digo una cosa, a mí me faltará mucho por mejorar mis habilidades, transmitírselo mejor. Eso yo trato de siempre ser mejor. Pero creo que incluso en el hipotético caso de que yo fuese el mejor docente del mundo, es imposible. El factor tiempo, como tú bien has dicho, es necesario. Entonces, porque se lleve un mensaje la gente, paciencia y recurrir a los fundamentos, como bien dices. O sea, yo te contaba antes una anécdota de... Hey, si te gusta el contenido de Potencial Humano y te dedicas profesionalmente al movimiento, tanto a la fisioterapia como al entrenamiento, lo que te voy a contar te interesa. El domingo 26 de mayo a las 7 de la tarde, mi compi Guillermo Pajuelo y yo, Daniel Romero, vamos a dar una clase online gratuita sobre valoración funcional de la sentadilla y vamos a enseñar cómo nosotros utilizamos este test, este patrón fundamental de movimiento para esclarecer cómo se comporta el cuerpo de las personas con las que trabajamos de manera interna, para valorar las limitaciones y capacidades neurobiomecánicas y poder crear, implementar o modificar ejercicios en base a las características específicas de esa persona. Si eres profesional, esto te interesa y mucho. No te lo pierdas. Te dejo el link en la descripción para inscribirte. Y seguimos. Sí, te contaba que antes que estoy preparando una formación y para prepararla recurro a libros de hace 15, 20 años y empiezo a leer y digo, pero si hace 15, 20 años me están diciendo esto que yo hace 2 años flipé. Si es que ya lo sabemos, o sea, pienso que el vocabulario común este que es porque hemos perdido el foco, porque es que ya había un vocabulario, ya había unos principios, ya había unos fundamentos y son, como tú bien has dicho, biomecánica, fisiología, en nuestro caso, pero que sucumbe a la física, a la química. Entonces, ¿que tiene un entrenador que estudiar química? No necesariamente, pero que no pierda el foco de que estamos hablando de química y de física. Literal. Entonces, que de vez en cuando te vayas a ojear fundamentos, te va a dar más capacidad de asentar esas herramientas nuevas, de filtrarlas, de saber dónde colocarlas, que es para mí, como hablábamos, para mí eso es el sistema. Un sistema tiene que sucumbir a un marco de principios, de fundamentos, de entendimiento, pero yo entiendo perfectamente el punto que dices, que la palabra sistema ya no te cuaja, quizás igual porque está pervertida en cierto modo, pero bajo mi punto de vista al final es una vía de ordenar la cantidad de información tan grande que vamos adquiriendo, ¿no? Jerarquizar,
incluso. Pero... Yo aquí siempre me gusta poner un ejemplo y es los libros Verkhoshansky, que es uno de los autores más clave en cuanto al entendimiento de entrenamiento, su manual que tiene 30 años, o sea, y él ya nos estaba hablando de cosas que a día de hoy se ven como novedosas. Lo que pasa es que no te has leído a Verkhoshansky, simplemente conoces su nombre, que son cosas muy diferentes. Hay un ejemplo que no sé de dónde lo he sacado, que dice, no es lo mismo conocer el nombre del pájaro que conocer cómo se desarrolla ese pájaro, ¿no? Tú sabes que ese pájaro tiene los colores verdes, que tiene el pico amarillo, pero no sabes cómo se desarrolla o cómo se sociabiliza con otros pájaros. Realmente no conoces el pájaro, sabes que se llama así. Pues aquí pasa igual. Conocemos y sabemos muchos nombres, que esto es extrapolable a ejercicios. Conocemos millones de ejercicios, abanicos de ejercicios que podemos estar sin repetir años. Pero ¿sabes realmente ese ejercicio qué hace a nivel interno? La gran mayoría de los entrenadores no, porque hemos basado nuestra profesión en acumular ejercicios y en realidad no hemos entendido por qué ese ejercicio se desarrolla. Yo hablo, sobre todo hablando de patrones y llevándolo todo a lo más arcaico, ¿sabes por qué aparece el saltar y sabes por qué aparece una sentadilla? Es la intención, ¿no? La intención de la sentadilla pesa, mi cuerpo tiene que adaptarse a ese peso, por lo cual aparece ese componente excéntrico, etcétera, decelerativo, y mayores rangos de movimiento que son menos eficientes a nivel energético. Sin embargo, el salto es mayor componente de CEA, más reactivo, más eficiente a nivel energético, intención de ir mucho más rápido, ¿vale? Es que si lo remontas todo a esto, entiendes que todos los derivados de saltos tienen ese componente reactivo, tendinoso, menos muscular, etcétera, y una intención de aplicar fuerza muy rápida, mientras que todos esos ejercicios de rangos amplios de movimiento, etcétera, necesitan componente de fuerza muy alto. Y es uno de los porqués que yo a día de hoy entiendo de por qué la fuerza es tan necesaria, porque el ser humano se mueve en rangos muy cortos de movimiento, andar, tropezarse, ¿no? Saltar, rangos muy reducidos, muy eficientes a nivel energético, muy tendinosos, mientras que la parte de fuerza, ya no nos tumbamos en el suelo ni nos levantamos, ya no le damos esa capacidad tanto a las articulaciones de moverse, no existen. Por eso entrenar fuerza es tan amplio, y hacer pilates es fuerza, y hacer powerlifting es fuerza, y hacer aeróbic es fuerza, y correr es fuerza, porque te da lo que no estás acostumbrado a hacer. Totalmente, tío. Claro, a todo esto llegamos, como hablábamos, con el paso del tiempo, con recurrir a las bases, con tal. Entonces, al hilo de esto, a mí mucha gente me pregunta, me escribe preguntándome, muchos entrenadores o que están estudiando, ¿qué curso me hago? ¿Qué curso me hago? Yo creo que ya de lo que llevamos de conversación se extrapola como hablaba con Jesús Rivilla cuando me entrevisté, que hablábamos de un abecedario para las personas que tienen que entrenar. Primero tienen que aprender A y luego ya la B. Yo creo que para el entrenador también, ¿no? Hablamos de un abecedario. La A son las bases, según hemos hablado. Física, química, biología. La B... si esas son las ciencias abuelas, están las ciencias madres, ¿no? Podríamos decir. Y luego las hijas. Sí. Biomecánica, fisiología, es decir, ya la química aplicada en el organismo. Entrando en un poquito más de materia específica, ¿qué sería para ti, bajo tu punto de vista, la C, la D? ¿Qué orden lógico tendría? Porque entiendo que los movimientos olímpicos no son el paso siguiente, obviamente, está bastante más adelante. Es importante, creo, y muchas veces el estudiar la M te ayuda a comprender más la A y la B, es importante, pero en este orden, para ti, bajo tu punto de vista, entonces, ante la pregunta, ¿qué curso me hago? Y con este espacio de tiempo un poquito más amplio que tienes para responderla, ¿cuál es? ¿La A, la B, la C? Es un preguntón. Y es un preguntón porque a mí se me da mucho también. ¿Qué libro leo? ¿Qué curso hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, la gente está depositando en ti la acción que ellos tienen que tomar. Y encima hoy pasa una cosa muy mala, no es muy mala, es positiva para el sector, pero es muy mala para el pensamiento del sector, y es que hay tanta demanda, hay tantas posibilidades de libros, de cursos, etcétera,
que muchas veces caemos en el error de me compro el libro, ya genero ese sentimiento ahí dopamínico de ya lo tengo, ya he aprendido lo que el libro hace, ¿no? Cuando en realidad te has leído la portada. Eso pasa mucho, ¿eh? Parece una tontería, pero pasa mucho. O como ya he pagado los 700 o 1000 euros que vale este curso, ya sé lo que el curso me ha aportado. Sí. Que Suena un poco estúpido, pero es 100% real. Exactamente, parece una estupidez porque, joder, pues yo sé que si pago un curso no aprendo el curso, pero tu cabeza lo interpreta de otra manera. Entonces, yo ante esta pregunta siempre digo, ¿te gusta leer? Lee todo lo que puedas. ¿Qué libro leo? Todos los que puedas sobre esta rama. Si te gusta la valoración, haz todos los cursos de valoración sobre esta rama. No hay un curso, tío, no hay un curso. Además, yo lo digo siempre, no hay un curso, porque el curso que a mí me cambió la vida, o el libro que a mí me cambió la vida, a mí me lo cambió con un contexto determinado, en un tiempo de mi vida en el cual yo estaba en un punto o en otro. Pero igual tú no estás en ese punto. Entonces, yo no te puedo decir cuál es mi libro, el que a mí me cambió o el que a mí me hizo ver esto de esta manera. Hace poco, hablando con Iñaki Posadas, además, estábamos friqueando y le dije, tío, es que a un chaval yo le dije que el libro que más me hizo aprender sobre entrenamiento fue el libro de Anthony Hawkins. No, ese es el actor de Stephen Hawking. Y hablando con Iñaki Posadas, le dije, es que yo llegué al punto de decirle a un chaval que qué es lo que más me ha hecho a mí generar este pensamiento más holístico del ver un poco todo y reducirlo al absurdo. Y le dije que un libro de Stephen Hawking, o sea, en plan física pura y dura, teoría del todo, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas, porque al final, aunque tengamos ese concepto de física como algo para tan listos, la física es la explicación de la vida y la explicación de los comportamientos y la explicación de todo. O sea, y el tú entender que hay patrones comunes, por eso te decía lo de que sistema no me gusta, porque no se entiende lo que es un sistema. Pero es que los patrones comunes se dan en el universo en general. Esto parece una charla ya muy esotérica, pero es que es real. Sí, es real. Y entonces, si tú entiendes los patrones comunes hacia la fuerza repulsiva, como lo llaman los físicos, o la fuerza atractiva, tú lo puedes extrapolar a fuerza acelerativa o fuerza decelerativa. Y si tú entiendes que tu cuerpo al final es un gestor de fuerzas, porque el movimiento es lo que hace que se produzcan las fuerzas al final, tú entiendes que si la morfología de la cadera es por esto o las características del pie son de deformarse o adaptarse, es hacia una deceleración o una aceleración. Pero repito, eso a mí me lo ha dado el mezclar muchos conceptos de muchos libros y de muchos cursos que he desechado o que he añadido. Entonces, a la pregunta, ¿qué libro leo? ¿Qué curso hago? ¿Te gusta leerle? ¿Te gusta formarte? Fórmate. Y en función de eso desarrolla tu pensamiento. Pero no quieras llegar al punto de, como hago este curso, copio ese pensamiento o lo traslado al milímetro al mío, porque entonces estás perdido y no vas a ningún sitio. Yo creo que el punto también, estoy 100% de acuerdo, y creo que el punto también es ¿cuál es el canal por el cual tú puedes aprender mejor? Las formaciones, los libros, nosotros hablamos de que nos hemos acumulado formaciones a tutiplén y que en los últimos años casi nos nutrimos más de libros. Bueno, ¿cuál es tu punto? ¿Por qué canal te entra mejor la información? ¿Por este? Perfecto. Selecciona un libro o un curso y exprímelo a muerte, yo creo. Hasta que no lo hayas exprimido a muerte, no vayas al siguiente. A mí me ha pasado muchas veces de comprar un libro, igual lo que dices, ese chute de dopamina, ver... leerlo un poco y decir, está siendo un poco aburrido, no es tan práctico como pensaba, tal, y a la estantería, comprarme otros 5 y después de años recurrir a ese libro y decir, pero si esto es un libraco. Efectivamente. ¿No? Entonces, lo que hagas, esto te puede pasar una vez o dos, pero ten en mente, ¿no? Lo que elijas, exprímelo hasta el fondo, porque le vas a sacar partido seguro. Sí. Yo hace mucho tiempo me di cuenta de que los libros cambian, fíjate, los libros cambian en función de cuándo los leas. Hay un autor que es filósofo, que es Frank Kafka, hizo un libro que se llama La Metamorfosis, y eso es un librazo, porque dependiendo de tu estado mental de ese momento, tú lees el libro y te representas en uno de los personajes del libro o en otro, es una pasada. Y eso me pasó también con un libro que no tiene nada que ver, es con el de complejidad y deporte. Ese libro lo he leído 4 veces. Sí, 4 veces.
La primera no me enteré de nada, o me enteré de muy poquito, lo dejé. Un año después lo volví a releer, me enteré de muchas cosas. Al año 3 lo volví a releer ya mucho más rápido, porque quieras o no, ya es una consulta más que una lectura profunda, y te enteras de otras cosas y así. Y eso pasa con todos, tío. Es alucinante. Sí. Y es que los libros cambian. O sea, las letras no cambian, pero el libro cambia en función del momento en el cual tú lo estés leyendo. Por eso me remito otra vez al tiempo. Es que no te puedo dar una respuesta de qué libro es mi preferido o qué libro es el que a mí me ha cambiado cuando tú no estás en el mismo tiempo en el que yo estoy, aunque compartamos espacio temporal, ¿no? Hoy ¿qué día es? ¿Miércoles? Pues hoy es miércoles y estamos aquí sentados, pero no es el mismo tiempo de la globalidad a lo de la particularidad de uno mismo. Entonces, igual muchos pueden decir, joder, pues vaya mierda, no me ha solucionado el problema ya, pero quizás más adelante, si lo piensas, sí que te lo he solucionado. Claro, no, es justo, o sea, estoy 100% de acuerdo contigo, de hecho lo comentaba en otro episodio, que es esa frase tan básica de cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Y un libro, una frase de un libro puede ser un maestro. Te cambia. En ese punto en concreto en el que estás. Por eso, a mí tampoco me gusta recomendar libros, por eso justo. Ahora bien, de cara al entrenador que tiene que formarse, sí puedo decir, bajo mi punto de vista, que eso, hay letras que seguro que van antes que otras. Entonces me dicen muchas veces, hago este curso de valoración y tal, y yo pregunto, pero ¿tú conoces bien las variables del entrenamiento? ¿Sabes lo que es el volumen, la intensidad, la frecuencia? Bueno, es que llevo tanto tiempo entrenando. Hostia. Mira, una cosa que yo me encontré, además esta semana hablé con un chico que yo entreno, que fue exalumno mío, y me dijo que en lo que más cojo va es en la planificación del entrenamiento y programación. Me resultó curioso porque cuando yo empecé a entrenar, cuando me empecé a empapar en el mundo del entrenamiento, era mi pierna más fuerte, la planificación, ¿no? Y tal. Y yo veía que mi entorno era muy fuerte en planificación y cuantificación del entrenamiento, y cómo ahora todo eso ha cambiado. Entonces yo tengo una teoría, ¿vale? Y es que normalmente el entrenador que se empieza a basar en el movimiento para entrenar es al que no le gusta mucho la cuantificación, ¿vale? Entonces voy a explicar esto. ¿Y por qué no gusta la cuantificación en los entrenadores? Porque la cuantificación son porcentajes y son números. Y los entrenadores no dejamos de ser entrenadores. Somos físicos. No físicos de teoría de física, sino físicos, de cuerpo. Entonces, las matemáticas asustan, los números asustan. Entonces, por eso yo creo que la cuantificación, la planificación y todo eso es una pata tan coja de los entrenadores, porque es que al final no nos gustan las matemáticas y los números se asocian a las matemáticas. Entonces eso es una de las patas cojas por ese punto. Entonces me resulta curioso en cómo en función de, yo qué sé, 10 años, ¿no? Que cuando yo empecé a salir un poco del cascarón y tal, ha cambiado eso. Y es que antes nadie miraba si el hombro rotaba internamente o externamente, ¿no? Ahora todo el mundo mira si el hombro rota interna o externamente, pero nadie está mirando si toleras el volumen de trabajo que le estás metiendo. Pero también pasa una cosa, y es que como estás metiendo muchos ejercicios correctivos que no llegan a un umbral de intensidad, tú le puedes meter mucho volumen porque lo va a tolerar, porque no hay intensidad en su entrenamiento. Pero entonces ahí viene el problema de es que no mejoran. Claro, porque estás centrándote tanto en un punto o en otro, estás dando bandazos sin en realidad tener lo más básico y fundamental, que es, estás aplicando la intensidad que toca, estás aplicando el volumen que toca, estás sobrecargando realmente a esta persona como toca, por mucho que no rote el hombro, rota el hombro, pero sobrecárgalo en esa rotación, porque si no la rotación no va a aparecer. Entonces, yo considero que es uno de los puntos del porqué de este pensamiento con los entrenadores hacia la planificación, o esa carencia de esas bases, es esa. Porque sí, lo tenemos claro. Es la física, es la biomecánica, es la tal, pero es la fisiología. Pero en la fisiología que hay parámetros de bioquímica. Hostia, bioquímica, química se me daba fatal. Yo soy entrenador, tío, esto no lo sé, ¿no? Biomecánica explicada como nos la han explicado a todos. ¿Qué eran? Movimiento curvilíneo uniforme, tal, no sé qué. Joder, esto hay muchas matemáticas, muchas cuentas, mucho tal. Yo soy entrenador, tío, yo quiero aprender de entrenamiento. Entonces, creo que muchas veces podemos comprender mejor el por qué se nos dan mal muchas cosas a ciertos sectores o a ciertos
ramas de la ciencia o de la salud en este caso, que volviendo, aunque sea redundante, si vuelves a esos principios de miedos, de por qué eres entrenador o lo que sea, te das cuenta de por qué se te dan mal estas cosas y por qué fallan muchos entrenadores en la aplicación de cosas muy básicas. La verdad que es un puntazo, o sea, es un buen punto reflexivo que no había caído y es cierto, o sea, la conclusión o el titular es que igual los números no son tan sexys. No, Correcto, es que es reducción al absurdo, los números no son sexys. Sí. No es tan sexy, entonces por eso a mí la gente me escribe al Instagram diciendo, oye, ¿qué ejercicio puedo hacer para mover las costillas? Y a mí me preguntan mucho este tipo de cosas, ¿no? Y igual es por el propio perfil que yo he hecho en Instagram que se me asocia, no sé por qué, yo no lo percibo, pero no sé por qué, pero la gente no me pregunta sobre eso, sobre números, sobre variables, oye, estoy dándome este volumen de trabajo, ¿qué consideras? Que también daría para rato la respuesta, pero que no percibo ese tipo de respuestas. Igual, ahora reflexionando con lo que has comentado, igual el perfil de deportista que se asocia más a eso, que igual que nosotros estamos un poco más desligados, es el de resistencia. Quizás ellos tratan de cuantificar un poco más numéricamente el que te... No, cuántas pulsaciones, que luego a lo mejor no es tan relevante, pero quieren buscar más ese punto. Yo tengo una categorización de entrenadores en ese punto. Eso es buenísimo. Que tengo la de clientes y la de entrenadores. Tengo el entrenador de fuerza, que es métele kilos, como sea, pero mételos. Y te da igual la mecánica, la técnica y lo que sea. El entrenador animal flower, como yo le digo, ¿no? Que es movimiento, no sé qué, fluir, que si alternancia de no sé qué leches, inhibición de tal, bueno. Y luego tenemos al fisiólogo, que es el que te pincha la oreja después de cada serie. Entonces, el fisiólogo normalmente se ha asociado a deportes de ultra, de maratón, de no sé qué, de sala de laboratorio. El animal flower es el del barefoot, de conecta con la tierra. Y el de fuerza es el de hierros, barras y discos. Entonces, lo bonito aquí no es estar en los extremos, ¿no?, de ese triángulo, sino estar en el centro, tío. En el centro y decir, yo entiendo por qué se entrena fuerza con barras, hierros y discos, yo entiendo los fundamentos básicos de fisiología, no te sé decir los milimoles de lactato que genera una sentadilla, pero entiendo que los genera, ¿no?, básicamente. Sí. Y luego entiendo el factor de animal flower, no llevado al extremo, sino que el barefoot me hace que mi pie tenga mayor capacidad de deformarse y de adaptarse, o que si inhalo o exhalo, la pelvis o el tórax hace esto o esto otro. Entonces, a mí es que me gusta clasificar mucho y pensar sobre estas cosas. Me gustan mucho. Y yo me quiero situar en el centro. Sí que es verdad que yo estoy condicionado a la parte alta. Vengo del powerlifting, vengo de la halterofilia, vengo del crossfit, vengo del rugby, vengo de tal. Fuerza, fuerza, fuerza. Pero toda mi vida me he interesado por todo lo demás. Quizás no cubro esos aspectos más milimétricos, pero sí que los entiendo e intento entenderlos. Porque si yo hablo con un fisiólogo, yo tengo un muy buen amigo, que es Pablo Jiménez, que es un fisiólogo salvaje. No he visto una persona como él en mi vida. Y claro, él se me pone a hablar de cómo un condicionante térmico externo de una sala puede hacer que se active mejor el sistema energético de no sé qué leche. Y yo digo, vale, bien, hasta aquí hemos llegado. Pero eso, y él a lo mejor está menos condicionado al aprendizaje de ese animal flower, de por qué las costillas hacen esto, pero sí que entiende la fuerza. Entonces cada uno al final, esto es como el cuadrante del FIFA o del NBA, ¿no? Que te hacías a tu jugador y querías que fuese lo más completo posible. Pues aquí es igual, tú intentas arrastrar hacia un punto o hacia el otro. Y eso es lo que también genera tu crecimiento profesional. No encasillarte en uno de esos puntos. Incluso si estamos... O sea, esto nos tendría que servir de base para estar abiertos a escuchar al otro. Y a mí me hace mucha gracia porque, claro, Guille y yo llevamos como 3 años dando una formación de movilidad, entonces la asociación era el animal flower. Eres un fumón. Claro, eres un fumón. Pero yo luego en la formación la gente flipaba porque era como, te explico esto, y me decía, ¿y lo siguiente? ¿Cómo que lo siguiente? Una barra. Barra y a levantar. Y todos los cursos concluyen en entrenamiento de fuerza. Y no es que concluyan, en el momento de concluir te acabo diciendo, es que todo lo que hemos estado hablando es entrenamiento de fuerza. Exactamente. Y claro, la gente flipaba, les molaba un poco, porque vienen de los hierros y es como, claro, es que es fuerza, o sea, que no se nos vaya el coco. Claro. Y me gusta ese punto. Y creo que es eso bueno de conectar, ser consciente en dónde estás tú
a dónde quieres llegar y conectar con el resto de personas. Me gusta mucho ahora, veo que está un poco en auge y de moda el powerlifting. Sí. Y como todo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero me ha hecho ver, desde hace ya unos años, en contra de ciertos prejuicios que yo podía tener en la cabeza, que los powerlifters no son burracos a levantar y ya está. Que hay cierto, o sea, Son muy milimétricos. que hay sí, hay mucha planificación detrás, hay mucho pensamiento detrás. Entonces, tenemos que ser capaces de el animal flower, para que el que nos escuche, si tú te identificas con este animal flower, oye, acércate a hablar con el powerlifter, a formarte, a leer, y es que a lo mejor puedes sacar una cantidad de información que ni te imaginas. Pero tenemos ese mensaje de, guau, es que este tío está entrenando con zapatillas, no tiene ni puta idea, si tienes que manejar tu cuerpo y encima hacerlo al sol, y cuando ya anochezca no comas, porque sí, que vale, que todo tiene su sentido. Pero no trates de escuchar siempre al que dice el mensaje que a ti te gusta o el mensaje sexy, ¿no? Correcto. Escucha un poco todo. Sí. Al final eso, si siempre escuchas ideas que validan la tuya, no estás creciendo. Sí. Te estás acotando cada vez más. Totalmente. Y es lo que hablábamos fuera de la grabación, es lo de los especialistas, ¿no? Generalistas. Y es que cada vez estás validando más un pensamiento que es como el tuyo, te estás especializando y vas a acabar en 1 milímetro, ¿no? De pensamiento. Mientras que el que abarca más tiene muchas más capacidades de éxito porque tiene muchas más papeletas que pueden tocar, ¿no? Si tú apuestas a un solo número, pues ese número si te toca bien, si no, pues no. Pero si apuestas a 25 números, pues vas a tener mucha más suerte o más éxito dependiendo de si es la lotería o es tu profesión. Muy bien, macho. Oye, pues por ir cerrando un poco, ya no sé ni... Ha habido ciertos problemas técnicos, se ha cortado la cámara, no sé ni cuánto llevamos, pero por ir cerrando y por igual tocar alguna pregunta del guión. Me parece perfecto. La charla me está encantando, es lo que tiene que pasar. Pero vamos a bajar un poquito también cositas a tierra y demás. Tú ahora mismo trabajas, tu trabajo actual, has estado hasta hace mucho tiempo presencial en un centro, con formación a través de tu entidad, sigues dando formación a centros, además de carácter, me has estado contando, no solo el típico curso de formación, sino que hay centros que te llaman para decir, oye, ven y al equipo interno del centro péganos una actualización o haznos mejor profesionales, lo cual me parece cojonudo y dice mucho de esos centros, está muy bien. Animo a los dueños de centros a que hagan este tipo de acciones, no solo en formarse en vender, que también, que está bien, sino también en entrenar. Y trabajas con personas a distancia, online. Me has estado comentando con perfiles diferentes, tienes halterófilos, tienes de CrossFit, tienes de voleibol, tienes diferentes... Vale, obviamente, y basándonos en los principios, café con leche para todos no vale. No vale. No vale. Pero es cierto, creo yo, que cada entrenador tenemos siempre como un arsenal de herramientas que nos manejamos mejor con ellas, entonces las sacamos más a pasear. Hay otro entrenador que puede tener otra herramienta y conseguir los mismos resultados que tú o mejores, y somos conscientes de ello, pero hay algunas herramientas con las que no vamos mejor. Intuyo por la conversación que Movimientos Olímpicos es una de ellas, y por extrapolar un poco, ¿cuáles son esas herramientas con las que tú... O sea, alguien que entrena contigo, de forma imprescindible, tiene que pasar por una A, una B, una C, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esas A, B, C para ti? Vale. A ver, yo tengo un pro y un contra, y es el que a día de hoy entreno a nivel online, ¿no? Sí que es verdad que no soy nuevo en el entrenamiento online. Llevo aproximadamente 7 años entrenando a gente online, por lo cual ya he visto lo que funciona y lo que no funciona en los entrenamientos online. Entonces, mis parámetros más sencillos, el librillo del maestro, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, es muy, muy, muy sencillo. Y además yo siempre lo digo, o sea, no lo oculto como algo mío propio, tal, ¿no? Mi tesoro, sino... Vale. Básicamente, al ser online, yo intento que la comunicación sea muy fluida y sobre todo al inicio, que ellos me cuenten todo su historial, todo lo que han hecho, desde que han sido pequeños hasta los últimos 6 meses, 3 meses, 2 meses de entrenamiento. Entonces, como yo entiendo los principios de adaptación en lo absurdo, ¿no? Que repito mucho, pero es así, es en plan, si tú has estado aportando un estímulo constante durante X tiempo y no ha funcionado, me voy a ir al extremo contrario. Y eso funciona. No hay más. Porque aquí te libras de
es que como no te veo, no sé si rotas o no rotas para un sitio o para otro, por mucho que yo les mande un protocolo de valoración X, pero ¿qué has estado haciendo? O mándame tu planificación de los últimos 3 meses y a partir de eso ves. He metido mucho volumen en esta región, he metido poco volumen en esta región, he metido un volumen en X series más o menos o X repeticiones, por lo cual cambio todo eso. Ha sido un volumen muy dinámico, ahora me lo voy a llevar a lo estático y eso básicamente son principios del entrenamiento también. Que además El principio de confusión muscular. Básicamente sí, a todos nos tiene que sonar el de lo lento a lo rápido, de lo fácil a lo complejo, de lo... me falta uno. De lo lento a lo rápido y de lo... Bueno, el caso, con esos 4 nos sirven ahora mismo. Pues yo hago eso. Si has estado en lo lento, me voy a ir a lo rápido. Si has estado en lo rápido, me voy a ir a lo lento. Si has estado en lo complejo, me voy a ir a lo sencillo y viceversa. Y es que no hay que complicarse. Yo es que soy fiel defensor de que la complicación es un error. Y además es que grandes entrenadores de toda la vida, ya como Michael Boyle y toda esta gente, nos lo han dicho. Back to basics, siempre vuelve a los básicos. Que hagan lo básico bien hecho. Pero es que lo básico no son los básicos de sentadilla, peso muerto y press de banca, sino lo básico es lo básico. Sí. Como digo siempre, al igual que fuerza es fuerza y es vencer una fuerza que ataca contra tu cuerpo, ¿no? Pues lo básico es lo básico. Entonces, lo básico para ti puede ser diferente para mí, pero es que al final vuelvo a lo mismo. Lo tuyo funciona y lo mío también. Y es que, como dice mi padre, todos los refranes trabajan. Cada maestrillo tiene su librillo y a lo mejor lo básico para ti es hacer un swing de kettlebell, por ejemplo, y un básico para mí es hacer una front squat. Punto y final. Pero lo básico es lo básico. Es lo que tú entiendas mejor para hacer con esta persona que pone su cuerpo en tus manos para solucionar un problema. No es lo básico general, sino lo básico para ti. Reduciéndolo todo a eso... A mí no me ha ido mal. Claro, yo solo puedo decir eso. Totalmente. A mí no me ha ido mal. El back to basics. Tal cual. Me gusta. Es al final un poco el hilo de todo lo que venimos hablando y me parece tan importante que creo que la gente tiene que los profesionales, futuros profesionales, reflexionar al respecto y sin duda. Y esto no quita... También un poco así como mensaje, el hecho de que si quieres aprender algo muy específico y cómo se mueven las costillas y ejercicios para la contranotación, está perfecto. Si es que nosotros hemos estado ahí y nos ha aportado mucho. Sí, sí. Y puedes seguir estando. Yo soy el primero que friquea todos los días de 1000 cosas. Igual. Pero siempre, ante una aceleración desmedida de es que no sé qué estoy haciendo, es echar freno. Vuelve atrás. Totalmente. Pues, tío Ángel, me ha encantado la conversación, me ha flipado. Muchísimas gracias por venir, también por ubicar a la gente. Hago esto que suena como muy de podcaster, cómo te pueden encontrar y tal, pero yo entiendo que los que venís aquí, la gente que nos escuche sabe cómo encontraros a vosotros mejor que a mí. Probablemente. Bueno, tampoco somos grandes algunos, ¿eh? Pero lo dicho, la gente te puede encontrar en Instagram, Ángel Cifo Coach. Sí. Y luego en la página web de Fuerza es Fuerza. Fuerza es Fuerza. Donde están los cursos y mis reflexiones y mis cosas. Y se pueden formar contigo a través de Olímpicos. Tienes también por ahí un ebook sobre sentadilla y otro de peso muerto que saldrá... No de sentadilla y de peso muerto, sino desarrollo del patrón de triple flexo extensión y desarrollo del patrón de bisagra de cadera. Aunque parezca lo mismo, varía y mucho. Sí. Pues ya quien quiera profundizar y saberlo... fuerzasfuerza.com. Fuerza es fuerza, exactamente, .com, sí. O strength is strength. Más internacional. Muchas gracias. A ti por invitarme. Y seguimos. Muy bien, pues hasta aquí la charla con Ángel, la verdad que la disfruté mucho, espero que tú le saques mucho partido. Ángel es sin duda un profesional brutal, además me encanta su línea de pensamiento, que como digo, va muy paralela a la mía, la verdad que ha habido poco debate y espero sin duda volver a tenerle en el podcast. Pero para eso necesito que tú le des al like, te suscribas y lo compartas con aquel o aquella que creas que le pueda ser de gran utilidad. Además, te recuerdo, como ya te dije en mitad del podcast, si eres profesional del movimiento, tanto fisioterapeuta como si te dedicas al entrenamiento, el domingo 26 de mayo a las 7 de la tarde mi compi Guille y yo vamos a dar
una clase sobre valoración funcional de la sentadilla, enseñando cómo nosotros interpretamos este movimiento para esclarecer la mecánica o el comportamiento de las diferentes estructuras de las personas con las que trabajamos y poder diseñar, implementar y modificar ejercicios en base a sus características personales. Además, en esta clase, el domingo 26 a las 7 de la tarde, presentaremos nuestra nueva formación, Anatomía en Movimiento, y para todos los asistentes tendréis un regalo o una condición especial de entrada. Así que no te lo pierdas, te dejo el enlace en la descripción para que te inscribas y seguimos con más episodios del podcast de Potencial Humano. ¡Chao!